Conociendo al enemigo, parte 13. Los años en el desierto. Eventualmente el faraón dejó salir a los judíos, como se documenta en el libro de Éxodos. Pero después del dramático y milagroso escape del desierto, ellos perdieron la fe en Dios, que los había libertado, y después de solo 2 meses en el desierto, fueron arrastrados de vuelta a la adoración de dioses falsos, los mismos dioses con los cuales habían estado rodeados en Egipto toda su vida. Mientras Moisés estaba en el monte Sinaí recibiendo los 10 mandamientos de parte de Dios, la gente abajo, al pie del monte, empezó a preguntarse si Moisés regresaría. Perdieron la fe y demandaron que se les hicieran dioses nuevos, que los guiaran en el camino. Hicieron un becerro de oro y afirmaron que ese era el Dios que los había sacado de la esclavitud. Ahora, ¿por qué un becerro de oro? Bueno, acuérdate que Nimrod era representado por un toro y que llevaba una corona con cuernos de toro, porque la palabra para gobernante en caldeo también significa toro. Por lo tanto, se escogió un toro para simbolizar Nimrod y su adoración, y se escogió el oro porque representaba el color del sol. Consecuentemente, ¿te has preguntado alguna vez por qué se representa a Satanás con cuernos saliendo de la cabeza? ¿Y te has preguntado por qué los hindúes consideran sagrado a los toros? Parece aleatorio, ¿verdad? Pero ahora tú sabes. Busca los hilos, conecta los puntos, y siempre te encontrarás de vuelta en Babilonia. Con el conocimiento que has obtenido de Babilonia con estas series hasta aquí, deberías empezar a ver las conexiones que no habías visto antes. Siguiendo el patrón abominable de adoración establecido por Nimrod y Semiramis, el cual incluía ritos sexuales y fornicación, Moisés regresó del monte para encontrar a los israelitas profanándose en todos los sentidos al estar adorando a este satánico dios, permitiendo ídolos en su campamento y en sus depravados actos que perpetraron en su nombre. Ahora ya hemos visto ejemplos de la maldad cancerosa extendiéndose por todo el mundo, y lo mismo amenazaba por pasar aquí con el pueblo escogido de Dios. Moisés tuvo que tomar acción rápida para purgar el campamento. Un poco de levadura leuda toda la masa, y los judíos simplemente se tenían que mantener santos. Ellos eran absolutamente vitales para el plan maestro de salvación de Dios para el mundo. Si ellos se perdían en el paganismo, no habría esperanza para la raza humana. El mundo entero estaría sentenciado a la miseria infernal y la destrucción. Si los judíos no sobrevivían como un pueblo justo, devotos a Dios, entonces no habría un pueblo a través del cual Jesucristo pudiera nacer. El Mesías destinado a morir en una cruz por los pecadores del mundo, venciendo la muerte y a Satanás en el proceso para liberar a los humanos del yugo de la esclavitud en el que se encontraban actualmente, no ocurriría. La Biblia que nos relata de estos eventos nunca hubiera sido escrita, significando que estaríamos sin esperanza. La misma existencia de la esperanza, la vida y la libertad dependían de lo que pasara con los judíos. Tan importante así era. Moisés tomó una decisión difícil. Les pidió a todos los que estaban del lado del Señor a que se unieran con él. Luego se les dijo que se fajaran su espada y mataran a los que no estaban del lado del Señor. Aproximadamente 3,000 murieron ese día. Esta instancia es usada por ateístas modernos para describir a Dios como un monstruo sediento de sangre, indigno de ser adorado. Pero si esos 3,000 no hubieran muerto y los judíos se hubieran vuelto al paganismo, y si Jesucristo no hubiera venido, dudo que existiera un mundo hoy. Y si existiera, sería el infierno en la tierra. Satanás estaría corriendo furiosamente y no habría otra cosa que maldad, depravación, dolor y miseria. Solo tenemos que mirar un poquito más allá los detalles de algunas de las prácticas asociadas con los dioses antiguos para darnos cuenta. Por ejemplo, tomemos a Moloch, que era una forma de Marduk o Nimrod, adorado por los amonitas. Leemos en Levítico que parte de sus ritos involucraba el sacrificio de niños y el canibalismo. Dios advirtió a Moisés sobre esto repetidamente. Tampoco darás hijo tuyo para ofrecerlo a Moloch, ni profanarás el nombre de tu Dios. Yo soy el Señor. Levítico 18:21. Los sacrificios humanos y el fuego fueron parte de la adoración de Nimrod desde el principio, porque el fuego se veía como la representación terrenal del sol. Más tarde, en Jeremías 32:35 leemos:
también edificaron los lugares altos de Baal que están en el valle de Ben Enom para hacer pasar por el fuego a sus hijos y a sus hijas en honor de Moloc. Esto nunca les había mandado, ni me pasó por la mente que ellos cometieran tal abominación para hacer que Judá pecara. De la misma forma que los sacerdotes de Dios en el tabernáculo usaban la carne de los animales sacrificados para comida, los sacerdotes de Baal también comían de sus sacrificios humanos. De hecho, es de aquí de donde tenemos la palabra caníbal, de los caldeos Cana Baal, que quiere decir sacerdote de Baal. No dejes que nadie atente a describir a Dios como un villano asesino degollando a mujeres y niños inocentes. Estamos hablando de la derrota de la depravación nacida en el fondo del infierno, gente que sacrificaba a sus propios hijos y se comía su carne. El campamento tenía que mantenerse santo, un concepto del cual nuestro mundo hoy conoce muy poco. También debemos ver en este episodio el ardiente odio de Dios hacia el pecado. Y recuerda cuán vital es para nosotros que permanezcamos justos ante su vista hoy día. Por causa de Jesucristo, no hay necesidad de derramamiento de sangre hoy cuando pecamos. Y quizá esto ha disminuido nuestro entendimiento de la severidad del pecado. Aún sin embargo, debemos recordar que el castigo por el pecado es tan severo hoy día como lo fue entonces. Es solo que Jesucristo ya derramó su sangre para que nosotros no tengamos que hacerlo. Cuando pecamos, merecemos la muerte al igual que esos israelitas que le dieron la espalda a Dios. Gracias sean dadas a Jesucristo, que ha tomado nuestro castigo. Quizás fue como un castigo mayor para esa generación, quizás fue para moldear su carácter, quizás era para continuar el proceso de purificación, y quizás sea porque desarrollamos una fe más profunda con Dios en tiempo de prueba, o quizás sea más acertadamente una mezcla de estas cuatro cosas, por lo que Dios decidió dejarlos en el desierto por 40 años más. Dios tenía que hacer que esta gente confiara en Él y estableciera una relación con Él, y el desierto, un lugar donde ellos tenían que depender de Él, incluso para la comida y el agua, sirvió para este propósito. Hay un caso más en el que quiero hacer hincapié sobre los años en el desierto. Observa cómo Dios escogió revelar a sí mismo a Moisés. Él escogió revelarse a sí mismo en el monte Sinaí, un lugar alto. Recuerda que los zigurats babilónicos eran construidos para representar montañas y se decía que en sus vértices era donde vivían los dioses. Recuerda que este es el resultado del deseo de Satanás de ser el más alto. Por el hecho de que toda la antigua mitología y las religiones falsas originaron en Babilonia, encontrarás paralelos de este en muchas culturas. El Monte Olimpio, por ejemplo, es famoso como el lugar donde se suponían vivían los dioses. El hecho que Dios se revelara a Moisés arriba de una montaña claramente hace eco con estas ideas. Es probable que Dios hiciera esto para que los israelitas pudieran entender lo que estaba pasando cuando Moisés ascendió el Sinaí. Ellos estaban acostumbrados a la idea de que las deidades vivían arriba en las montañas. Parece que Dios aquí está usando algo que ellos ya conocían para comunicarles que Él era su Dios, hablándoles en una lengua simbólica que ellos pudieran entender. Y como los zigurats eran construidos por hombres para glorificar al hombre y a sus dioses que se decían residir allí, Dios de vuelta les estaba mostrando su superioridad al revelarse sobre una montaña que Él había hecho, una que era real y en terreno que era mucho más alto que el de cualquier zigurat. Lo que Dios le estaba diciendo a su pueblo era que Él era el Altísimo. Solo para conectar algunos puntos más con esto, recuerda que el sermón más famoso de Jesucristo es el Sermón del Monte. Esto no fue un accidente. Al escoger esa ubicación, Él estaba sutilmente revelando en lenguaje simbólico de que Él era Dios. Puedes darte cuenta que la Biblia empieza a revelar capas más profundas cuando tú entiendes la naturaleza de la batalla.